Buenas tardes a todos. Vamos a dar continuación a nuestro seminario de matemáticas de la Universidad del Sinú. Antes de comenzar, quiero recordarles a los participantes inscribirse, anotarse en la lista de asistencia, que es la que va a generar certificado. Bueno, con nosotros estará hoy el profesor José Ávila Toscano. El profesor José Ávila es psicólogo, tiene una maestría en psicología y un doctorado en ciencias humanas y sociales. Es docente de la licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Él nos va a presentar hoy un seminario titulado Cultura estadística y estadística en la cultura, tropiezos y retos en su enseñanza-aprendizaje. Entonces, profesor, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, profesor Ronald. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar con claridad? Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para cada una de las personas que nos acompañan en este espacio formativo. Quiero ante todo dar las gracias a las personas que forman parte de la Universidad del Sinú y de la maestría en particular por haberme extendido la invitación para estar con ustedes. De verdad que es muy grato para mí poder estarlos acompañando. Como efectivamente decía el profesor Ronald, en este breve espacio vamos a compartir algunos pensamientos, algunas orientaciones derivadas de mi experiencia como investigador en el área de la educación estadística y de la estadística aplicada, en torno a la cuestión de la cultura estadística y la estadística en la cultura, tratando de enfatizar en cuáles son los tropiezos que tiene este proceso de formación en el conocimiento en estadística y cuáles son los retos que se afrontan por parte de las personas que nos dedicamos a la actividad educativa, fundamentalmente a la enseñanza y de los conceptos estadísticos, de los objetos estadísticos. Bueno, sin preámbulos, vamos a mostrar lo que hemos traído, lo que hemos preparado para este encuentro. Vamos a comenzar con una pregunta. Una pregunta que nos permite reflexionar acerca del papel que tiene la estadística dentro de nuestro contexto de desarrollo. Y esa pregunta es, ¿la estadística está inmersa en la cultura? La idea de pensar la estadística dentro del contexto cultural no es nueva. Por el contrario, en esencia nosotros podemos pensar que en todos los elementos propios de nuestra cultura es posible identificar elementos estadísticos. Lo que sucede es que con frecuencia no podemos identificar o no somos conscientes de que la estadística está inmersa o está presente en la gran mayoría de los elementos que rodean la vida de los individuos. Toda nuestra vida estamos nosotros expuestos a una gran cantidad de información y esa información es susceptible de ser analizada desde el punto de vista de la estadística. Algunos eventos los podemos nosotros entender, estudiar desde una perspectiva más sencilla, desde un enfoque descriptivo, y otros requieren un análisis más complejo, ¿no? Que es propio de lo que denominamos como razonamiento estocástico. Pero en términos generales, todas las actividades que rodean el desarrollo de los individuos implican la presencia del conocimiento estadístico. Entonces la estadística está presente en casi todas las actividades que desarrollamos las personas. Incluso si nos damos cuenta, la formación estadística forma parte de uno de los núcleos obligatorios en la educación formal dentro de nuestro contexto colombiano. Incluso cuando llegamos a la universidad, casi en todos los programas académicos, la estadística aparece como una asignatura de obligatorio desarrollo. No es una electiva, no es una materia optativa, es una materia de desarrollo obligatorio. Y esto en función de la importancia que tiene la estadística para procesos de alto nivel, indispensables en cualquier área de conocimiento, como son las actividades de investigación. Fundamentalmente la investigación que se ve soportada por análisis de datos cuantitativos. Esto lo que nos indica a nosotros es cómo la estadística forma parte de todas las actividades que nosotros desarrollamos y que incluso es esencial para el desarrollo de la vida profesional. Claro, vale decir que la formación estadística ha venido teniendo mayor importancia en los últimos años. Quizá algunos de los que somos mayores no recibimos formación estadística cuando estábamos en la escuela.
mientras que hoy día desde los primeros años de la formación escolar es común identificar que dentro del núcleo de matemáticas se encuentra formación estadística y otros colegios incluso tienen la materia de estadística separada de las matemáticas o de otras áreas del conocimiento. Ahora, está tan inmersa la estadística en la cultura, decíamos, que el proceso de formación universitaria, el proceso de formación profesional, implica que el estudiante tenga la capacidad, o que el futuro profesional tenga la capacidad de reconocer los fundamentos del pensamiento estadístico. Y eso incluso lo comenzamos a desarrollar desde la formación escolar, dentro de los estándares básicos del aprendizaje que define el Ministerio de Educación Nacional. Para lo que conocemos como la matemática, se establece que el estudiante debe desarrollar 5 tipos de pensamientos matemáticos. Y esos son el pensamiento aritmético, el algebraico, el geométrico, el variacional. Y el quinto pensamiento del que hablamos lo denomina el Ministerio como probabilístico, que en realidad es lo que conocemos como el pensamiento estadístico, que en un nivel más profundo de análisis incluye el razonamiento de nivel estocástico, es decir, supera lo meramente descriptivo e implica el reconocimiento de la probabilidad y la aleatoriedad. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos encontrar que la estadística se encuentra inmersa en gran parte de las actividades o en todas las actividades que tienen que ver con el ser humano. Por eso la estadística cobra tanto significado. Al ser una ciencia de datos, esa ciencia de datos permite que nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones a partir de la información que nosotros estamos manipulando. Ya discutimos con precisión ese concepto de datos, que muchas veces está un poco mal entendido. Ahora, así como nosotros nos podemos preguntar si hay una estadística inmersa en la cultura y podemos llegar a la conclusión de que la respuesta es sí, también vale la pena preguntarnos si existe una cultura estadística. ¿O qué entendemos por eso de cultura estadística? Que es en esencia lo que nos ha reunido en el desarrollo de esta sesión, ¿no? Y aquí aparece la pregunta en esta segunda transparencia acerca de si existe una cultura estadística. ¿A qué denominaríamos cultura estadística? Acá podemos observar en la siguiente transparencia dos posiciones clásicas frente al tema. Y noten que cuando digo clásica, las referencias no son muy antiguas tampoco. Estamos hablando de trabajos de finales de la década de 1990. Estamos haciendo referencia a un enfoque teórico que ha propuesto la idea de que los seres humanos tienen la capacidad y la necesidad de ser estadísticamente alfabetizados. Así como nos alfabetizan desde temprana edad en el aprendizaje de nuestro idioma, en la lectura y la escritura de nuestro idioma, hay diversos teóricos que han propuesto que existe la necesidad de que los seres humanos tengan también un proceso de alfabetización a nivel del dominio y la interpretación y la comprensión de los datos estadísticos. Y la razón de eso es lo que acabamos de decir, que los datos estadísticos están inmersos en la cultura. Y no solamente están inmersos en la cultura, sino que es necesario que nosotros manejemos datos estadísticos. Porque a partir del manejo de datos estadísticos nosotros podemos tomar decisiones informadas, decisiones sustentadas en la evidencia. Dentro de esta perspectiva de lo que denominamos como cultura o alfabetización estadística, aparecen los trabajos desarrollados por Jane Watson, por Joan Garfield y posteriormente, que incluso son tomados y posteriormente condensados en una idea general que ofrece Ido Gao, ¿no? Autores que bien podemos consultar y que tienen unos trabajos bien interesantes sobre el tema. En términos generales, ese concepto de cultura estadística al que hace referencia la literatura y que se puede encontrar con diferentes denominaciones, pero en general todos hacen referencia a la idea de que existe una cultura del pensamiento estadístico entre la sociedad, se refiere a la capacidad que pueden tener o que deben tener las personas para poder manipular información estadística otorgándole significado a esa información. Eso de otorgarle significado es clave, porque uno de los grandes problemas en la educación matemática y en la enseñanza de la matemática consiste en que todavía existe dificultad por parte de muchos docentes para superar
el razonamiento mecánico y algorítmico de esta ciencia. Y lo mismo sucede con la estadística, y ya lo veremos en un momento. Sigue perdurando el problema de la algoritmización por encima de la significación de esos algoritmos, por encima de la significación que le puedo otorgar el estudiante a la información que está siendo representada a través de un gráfico, a través de una tabla o a través de un procedimiento estocástico. Entonces, desde el punto de vista de James Watson, una cultura estadística implica tres características esenciales. La primera, como es evidente, tener un conocimiento de conceptos estadísticos elementales. La capacidad que nosotros tenemos de poder hablar de procesos estadísticos o de conceptos estadísticos como por ejemplo un promedio, un porcentaje, una tasa, que son expresiones de la vida cotidiana. Por eso decíamos, ¿existe una estadística inmersa en la cultura? Por supuesto que sí. Todo el tiempo nosotros estamos hablando de los promedios, todo el tiempo nosotros estamos hablando de porcentajes, en fin, de porciones, expresiones que tienen un claro asiento estadístico. Entonces, un claro conocimiento o un conocimiento de conceptos elementales en estadística, es decir, que un sujeto estadísticamente culto no necesariamente tiene que conocer los modelos más avanzados de análisis estadístico, no necesariamente tiene que hablar de estructuras de modelación de covarianza ni nada por el estilo, pero por lo menos sí puede entender los fundamentos del razonamiento estadístico y cómo a partir de esos fundamentos se puede dar cuenta de los fenómenos que se están estudiando. Además, obviamente, no es solo conocer el concepto, sino tener una comprensión de cómo esos conceptos se utilizan para formular argumentos estadísticos a los problemas que se están abordando. Y una tercera característica que considera James Watson que es esencial para la cultura estadística es que el sujeto debe tener una actitud crítica ante la información. Un individuo puede conocer conceptos estadísticos. Un individuo puede resolver problemas estadísticos a partir de la utilización de algoritmos a unas variables determinadas. Pero además debe tener la capacidad de poder emitir juicios críticos a la información que se le está presentando. No estamos hablando solamente del ejercicio que se le está dando al estudiante en el salón de clase en una evaluación, sino cualquier tipo de información en la vida cotidiana que esté sustentada en datos estadísticos, de forma que las personas puedan tener una capacidad de decir si esa información que están recibiendo en realidad está ajustada a una evidencia que están dando los datos, o si por el contrario esa evidencia es insuficiente o existen sesgos en la manera como se está presentando la información. Garfield toma una idea muy parecida y propone la noción de que la alfabetización estadística depende también de tres capacidades, aunque Garfield es un poco más pragmático frente a eso, porque nos está diciendo, al igual que Watson, que claramente una persona estadísticamente culta tiene conocimiento básico sobre la estadística, sobre conceptos estadísticos, pero además, les decía, es un poco más pragmático porque nos indica que la cultura estadística implica ya propiamente la capacidad para interpretar dos objetos estadísticos sustanciales, que son las tablas y los gráficos. Y digo sustanciales porque las tablas y los gráficos son de los recursos más utilizados en estadística para el resumen de datos. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Bueno, las gráficas facilitan ese tipo de procesos. Una gráfica, al igual que una tabla, permite resumir datos. Si nosotros estamos elaborando un documento científico, estamos escribiendo un artículo, estamos escribiendo nuestro trabajo de grado, nuestro trabajo de maestría, podemos resumir gran parte de información descriptiva en una tabla, o podemos resumir el comportamiento de una o más variables en una gráfica, dependiendo del tipo de gráfico que nosotros estemos elaborando. Por eso la importancia de que nosotros sepamos hacer una apropiada interpretación de los recursos estadísticos, fundamentalmente las tablas y las gráficas, que son indispensables para el proceso de alfabetización. En la medida que son recursos absolutamente frecuentes, extremadamente útiles, y que nosotros nos los vamos a encontrar en la vida cotidiana. Y por supuesto, la tercera característica que define Garfield es la habilidad que nosotros podemos tener para darle sentido a esa información
dentro de contextos en la vida cotidiana. Esto es muy importante, porque la noción que se tiene de estadística a veces es que es una disciplina que se enfoca en las probabilidades, en el estudio de variables, la aleatoriedad, ¿cierto? El concepto de significancia. Y eso tal vez hace que se tenga una idea distinta de la estadística y se desligue de esa realidad, de esa cultura de la que comenzábamos hablando. La idea de preguntar si existe una estadística inmersa en la cultura es poder justamente analizar la idea de que no necesariamente el razonamiento estadístico tiene que obedecer a aspectos altamente complejos. Bien, en esta siguiente transparencia podemos hacer digamos, un resumen de lo que se denomina como una competencia estadística. Bien, un sujeto estadísticamente competente, ¿cuál es? Un sujeto estadísticamente competente es aquel sujeto que reúne una serie de características que le permiten la manipulación de información estadística. Un sujeto estadísticamente competente es un sujeto que tiene capacidad de identificar los datos y además comprender esos conceptos que le permite darle sentido y significación a esos datos. Pero además, el razonamiento estadístico implica que el sujeto tiene capacidad o tiene conocimientos relacionados con el proceso de recogida de los datos. Es decir, que la estadística no es solamente la aplicación de fundamentos probabilísticos o razonamientos de tipo paramétrico o no paramétrico, sino que también implica que el sujeto debe tener nociones relacionadas con la manera como los datos se recogen y las propiedades de esos datos. Cuando hacemos análisis estadísticos, nosotros basamos el razonamiento en el estudio de variables, ¿no? Y esas variables tienen unas propiedades, tienen unos niveles de medición que obedecen a una naturaleza, tienen unas relaciones funcionales. La estadística implica la necesidad de conocer esos procesos, ¿no? Con frecuencia en mi práctica como docente me encuentro estudiantes que resuelven problemas estadísticos a partir de un algoritmo que les he dado, sin embargo tienen dificultades para poder distinguir los niveles de medición de las variables, lo cual es completamente ilógico, porque eso significa que simplemente se está realizando un proceso mecánico en la resolución de problemas estadísticos, pero la estadística implica comprender la información dentro de un contexto puntual. De ahí la importancia de que se sepa también cómo se recogen los datos y la naturaleza, las características de las variables con las cuales se está trabajando. Al final de cuentas, no podemos aplicar todo tipo de estadístico a toda variable de manera indiscriminada. Hay lo que llamamos unos supuestos, y esos supuestos son los que van a definir en qué medida la información que nosotros estamos manipulando, los datos que nosotros estamos manipulando, se puede aplicar o no determinado procedimiento estadístico. Ya decíamos también que la literatura redunda sobre la idea de que las habilidades de representación y resumen, es decir, tablas y gráficos, también forma parte de lo que denominamos como cultura estadística, de lo que es un sujeto estadísticamente competente. Y por supuesto, una competencia de alto nivel es la capacidad de comunicar información estadística, que puede ser tan compleja o incluso más difícil de conseguir que la comprensión de la información estadística. Porque yo puedo tener un claro conocimiento de fundamentos estadísticos, yo puedo hacer una clara lectura de fundamentos estadísticos. Puedo tomar un artículo científico en una revista de alto nivel, hacer una lectura de ese documento y de manera concienzuda hacer un análisis de lo que la información me está dando, aunque se estén utilizando una gran cantidad de procedimientos estadísticos. Pero una cosa distinta es que yo tenga la capacidad de comunicar con información estadística resultados o interpretaciones puntuales de los fenómenos. Entonces, todo esto forma parte de lo que denominamos como la competencia estadística y que define lo que ha sido descrito en la literatura como la cultura estadística. Integrar la cultura estadística con la estadística en la cultura es clave, porque son fenómenos interdependientes. Ya hemos dicho que la estadística está inmersa en la cultura, que es innegable.
Y también hemos dicho que así como un sujeto debe alfabetizarse en su lenguaje materno, en su habla materna, también debe alfabetizarse en el razonamiento estadístico. Y la razón de esto es que el razonamiento estadístico lo utilizamos a diario como una herramienta para la toma de decisiones. Entonces son procesos interconectados. Sin embargo, no siempre lo hacemos bien. Y una de las grandes debilidades de la educación matemática a nivel internacional y puntualmente en nuestro contexto nacional está precisamente en lo desatendido que está el pensamiento estadístico, el razonamiento probabilístico o pensamiento aleatorio o pensamiento estocástico, como quiera que lo encontremos en la literatura. Desafortunadamente está muy desatendido dentro de la educación formal en nuestro país. Y una de las consecuencias de ello es que cuando se llegue a la educación superior haya tanto problema con el razonamiento estadístico y haya tan poco interés por la aplicación de la estadística a los procesos formativos, incluso dentro de la misma educación matemática. Yo les decía hace un rato, una habilidad básica de alfabetización y estadística es que nosotros podamos entender los datos, pero con frecuencia incluso ese concepto de datos está equivocado. ¿Qué es un dato? Un dato es un número, pero no se queda solamente ahí, porque si en estadística nosotros trabajamos con números, en realidad no estamos haciendo un buen proceso estadístico. Cuando nosotros hacemos un razonamiento estadístico, aplicamos fundamentos estadísticos para resolver un problema, lo que nosotros estamos haciendo es no resolver un algoritmo. Lo que nosotros estamos haciendo es obtener información en relación con un fenómeno particular para poder sacar una conclusión sobre ese fenómeno. Una conclusión que se basa en evidencia. Por eso la estadística no es una disciplina enfocada en un criterio de verdad, sino en un criterio de certeza. La estadística no es una disciplina axiomática, en la medida que no encuentra verdades absolutas. La estadística se basa en el criterio de certeza en la medida que un razonamiento estadístico, un razonamiento estocástico implica reconocer la probabilidad de que los fenómenos puedan estar siendo causados por hechos aleatorios. En este sentido, la estadística no se enfoca en números, la estadística se enfoca en números dentro de un contexto. Eso es un dato. Un dato es un número dentro de un contexto. Y eso hace que la estadística sea distinta a otras disciplinas matemáticas. Yo puedo hacer matemática teórica, donde los números representan números, pero en estadística los números representan una realidad contextualizada. Por lo tanto, el dato es un número dentro de un contexto. Yo no puedo entender el dato por fuera de un contexto. Y ahí es donde está el grave error de la enseñanza tradicional de la estadística, donde en el salón de clases, desde la primaria o incluso en la misma universidad, para enseñar las medidas de tendencia central, se le dice a los estudiantes, dadas las siguientes edades, 20, 25, 31, 28, 24, y da un listado de edades, calcule la media. Pues eso no tiene sentido. Así no se enseña estadística. Porque allí lo que le estás dando al estudiante es un número, simple y llanamente. Estás quitándole todo contexto a esa información que se le está entregando al estudiante. Claro, el estudiante puede aprender a utilizar el algoritmo y a calcular la media, ¿cierto? Y puede incluso hacer una clara descripción de la media en función de los datos, bien. Pero una cosa es que el sujeto, que el estudiante, tenga la capacidad de resolver ese problema a partir de la aplicación de un algoritmo, y otra cosa es que ese número tenga un significado para él. Y no lo va a tener porque ya con el ejercicio le quitamos toda significación, le quitamos todo contexto al ejercicio que el estudiante está desarrollando. De allí la importancia de que los problemas estadísticos tengan una lógica distinta. Esa enseñanza basada en ese tipo de problemas, como el ejemplo que acabo de poner, en realidad forma parte de enseñanzas antiguas, desfasadas acerca de cómo debe impartirse la educación estadística.
Aquí tenemos un par de ejemplos justamente de la importancia de tener una buena cultura estadística y de la importancia de que esos números estén dentro de un contexto, es decir, de que en realidad estemos trabajando con datos y no con números de manera aleatoria, digamos. Tengo un par de ejemplos acá de información que se encuentran en medios de comunicación y que implica la necesidad de que el lector tenga un mínimo de conocimiento en estadística para poder hacer una apropiada interpretación de la información. Esto es un informe que salió en el diario El Tiempo, más o menos como para finales de octubre, principios de noviembre, si no me falla la memoria. Vamos a leerlo. Acá dice, desde el 11 de abril, cuando se confirmó la muerte del médico Carlos Fabián Nieto en Bogotá, la pandemia ha cobrado la vida de casi un centenar de trabajadores de la salud en el país. Así lo revelan las cifras más recientes del Instituto Nacional de Salud, que al cierre de esta edición confirmó además que cerca de 20.000 de estos empleados se han infectado con el nuevo coronavirus. Los datos muestran que si bien casi el 99% se ha recuperado, estos casos representan el 1,7% de todos los detectados en Colombia, siendo una de las ocupaciones más afectadas por el virus. De hecho, según la Asociación Médica Sindical ASMEDAS, los 19.732 infectados equivaldrían a cerca del 2,5% de los 780.000 trabajadores de la salud, entre médicos profesionales y empleados en todos los niveles que se calcula hay en el país. Una de cada 3 infecciones, 32%, se dio en auxiliares de enfermería. Le sigue un número de casos en número de casos los médicos 14,2%, personal administrativo 13,8% y profesionales en enfermería 11,4%. Sin embargo, independientemente de la ocupación, la mayoría se contagió en medio de sus jornadas de trabajo. En concreto, 2 de cada 3, 64,32%, infecciones están asociadas a la presentación de servicios. Bueno, yo les debo confesar que yo soy profesor de análisis de datos cuantitativos en la Universidad del Atlántico en el programa de licenciatura en matemáticas, y también enseño estadística a estudiantes de otros programas. Y les debo confesar que esta noticia tuve que leerla un par de veces. Este párrafo, estos 3 párrafos que están acá, tuve que leerlos un par de veces porque no es fácil de entender lo que se está diciendo acá. Recuerden que hace un momento les decía que una cosa es la capacidad de comprender información estadística y otra es la capacidad de comunicar información estadística. Aquí se está tratando de hacer un reporte muy serio, muy informado por parte del periodista que escribe la columna. Sin embargo, la manera que escoge para presentar la información no es la más apropiada para llegarle al público. Estoy seguro que muchas personas que no tienen un alto nivel de conocimiento estadístico leen esto y se van a confundir. Quizás hasta salten de párrafo. No está presentando información de alto nivel de complejidad. Aquí se está hablando de unas cifras de contagiados y está diciendo unos porcentajes. Pero la manera como ha sido presentada la información dificulta la lectura. Por lo menos el segundo párrafo es muy difícil de leer. Ahora, observen ustedes que en el tercer párrafo, el periodista dice, 1 de cada 3 infecciones, y entre paréntesis pone 32%, se dio en auxiliares de enfermería. ¿Por qué 1 de cada 3 infecciones? ¿Cómo es que eso corresponde al 32%? ¿De dónde saca esa información el periodista? Seguramente una persona con un cierto nivel de conocimiento en estadística es capaz de entender que se está haciendo una rápida división de la información, del número de casos que aparecen acá, en medidas de posición, en este caso los percentiles. Si nosotros aplicamos los percentiles 25, 50 y 75, estamos dividiendo la muestra en porciones similares, que cada una de esas porciones está acumulando alrededor del 33% de los casos que aparezcan en una muestra. Entonces, si nosotros no tenemos un nivel mínimo de conocimiento de algunos fundamentos estadísticos, no pudiéramos entender a qué se está refiriendo el autor o por qué el autor puede llegar a decir que 1 de cada 3 infecciones, dando un porcentaje del 32%. Y noten que esa lógica se aplica porque al final del párrafo dice 2 de cada 3 y nuevamente está alrededor del 60 y casi 66% de la información. Lo que quiere decir, bueno, yo incluso no pudiera decir si el periodista lo sabe,
pero seguramente a partir de la división de medidas de posición como los percentiles es posible hacer ese cálculo mental rápido. Acá tenemos otro ejemplo. Recuerden que decíamos, la importancia de la cultura estadística es que a partir de los datos nosotros podemos tomar decisiones. La información estadística es poderosa porque nos permite tomar decisiones en situaciones de la vida cotidiana. Esto es un reporte publicado en un diario virtual de nuestro país. Esta es una parte solamente del reporte. Se llama ¿Cómo avanzan las tiendas de descuento en Colombia? El texto dice, según la consultora internacional Kantar Worldpanel, los formatos de descuento tenían una penetración del 21% en el mercado colombiano. Además, se reveló que 8 de cada 10 hogares colombianos compraban en discounters. Hoy, de uno es la cadena con mayor presencia en los hogares en este país, 52%. Le siguen de cerca Ara y Justo y Bueno, superando a cadenas de supermercados tradicionales con muchos más años de historia. Aparece una tabla y abajo nos dice el ahorro en la compra de los productos de la canasta básica, que es el portafolio principal de las tiendas de descuento, hace que sea muy significativo. Aquí hay varias cosas en esta información que son bastante imprecisas. Si nosotros no tenemos un buen nivel de razonamiento estadístico, nos podemos quedar con que el dato que se nos está presentando es cierto. Y ojo con esto, porque si hay una manera importante y poderosa de llegar a las personas es ofreciendo datos. Fíjense que aquí se dice, se reveló que 8 de cada 10 hogares colombianos compraban en tiendas de descuento. ¿De dónde sale esa información? ¿Cómo se está soportando eso? 8 de cada 10 colombianos compraban en tiendas de descuento. Eso quiere decir que se hizo un estudio con un muestreo estratificado por regiones y por estratos sociales y por tipos de familia que permitiera llegar a ese tipo de conclusión. No existe una fundamentación en este caso que permita tomar esa decisión, que permita ofrecer esa información. Por lo tanto, no es fiable creer ese tipo de datos. Ahora, observemos la tabla que aparece. Esta es una tabla que está mal elaborada, o cuando menos, si no está mal elaborada, lo que está es mal presentada. Es decir, la consigna de la tabla no aparece bien por ningún lado. Primero, no tiene un título que especifique cuál es la información que se está mostrando. Y esa información que se presenta tiende a la confusión. Observen que se está presentando el número de tiendas de cada una de estas tres cadenas por año desde 2015 hasta 2018. Pero nosotros no sabemos si lo que se está registrando es el aumento que se da cada año de número de tiendas o el total de nuevas tiendas por año. De tal manera que no sabemos si en 2016 fueron 565 nuevas tiendas 1 o ese 565 lo que hay que calcular allí es el número que se le debe adicionar a 415 y así sucesivamente. Si vemos esta tabla, pudiéramos pensar que en 2015 se abrieron 415 tiendas, mientras que en 2016 se abrieron 565 y en 2017 740 y en 2018 1000. Es decir, que existen más de 2000 tiendas 1 en el país, lo cual es un dato inexacto porque tiendas 1 reporta 1300 tiendas en todo el país. Lo mismo pasa con las tiendas de Justo y Bueno, que son alrededor de 1000 tiendas en todo el país. Y si nosotros no hacemos una buena lectura de la tabla, pudiéramos confundirnos y llegar a creer que son muchísimos más. ¿Producto de qué? De una forma inapropiada de presentar la información. Ahora, en el último párrafo nos dice que el ahorro es la principal causa por la cual este tipo de mercado tiene tanta importancia entre los compradores. ¿Cuál es el fundamento para llegar a ese tipo de conclusión? En realidad es el ahorro la decisión o la variable fundamental que está influyendo para que los compradores opten por este tipo de tiendas, o es posible que existan otras variables que forman parte de la ecuación, como por ejemplo la proximidad o la cercanía, la facilidad de acceso que se tiene a este tipo de tiendas, porque estas tiendas las conseguimos a la vuelta de la esquina. En cada esquina vamos a encontrar una de estas tiendas, a diferencia de las grandes superficies que están ubicadas en otras posiciones, bajo otras lógicas,
y por tanto no es tan rápido o tan fácil el acceso. Entonces, esto es una información que nos está dando datos estadísticos, pero que todos ellos en realidad nos están ofreciendo una gran cantidad de información que nos saca de contexto. Veamos acá, por ejemplo, esto es una información colgada en un portal de internet. Dice, casi 1.000 millones de personas alrededor del mundo encienden cigarros cada día, ha revelado un estudio. El hallazgo muestra a los expertos que a pesar del progreso en la reducción de personas que fuman, el número general de fumadores en realidad ha aumentado. Esto se debe al crecimiento poblacional. Ahí tienen esa perla de la ciencia moderna, ¿no? El crecimiento poblacional explica el aumento del consumo de cigarrillos. Claro, pero entonces el crecimiento poblacional puede explicar el aumento de los casos de violencia intrafamiliar, o el crecimiento poblacional puede explicar el aumento de los casos de epilepsia en niños, y así sucesivamente. Aquí nos encontramos con un tipo de razonamiento que no se está basando en una evidencia real y que en este caso está utilizando lo que llamamos en investigación una variable de ómnibus o una supervariable. ¿Cómo explico entonces que hoy día fume más gente? No, es que hay mucha más gente en el mundo. Pues eso puede explicar gran cantidad de las cosas, sin que de verdad obedezca un razonamiento estadístico fiable. A eso me refería cuando puntualizaba en la importancia de que una persona estadísticamente alfabetizada tiene la capacidad de hacer juicios críticos de la información que está recibiendo. Un ejemplo claro de eso son las encuestas presidenciales. No hay nada más inseguro que una encuesta electoral. Primero, por el tipo de procedimiento que se realiza, y segundo, porque casi siempre cuando nos muestran las tendencias en las encuestas electorales, lo último que nos muestran es la ficha técnica. Nos presentan una ficha chiquitita con unos datos allá pequeñitos que nadie puede ver, y resulta que nos están diciendo que el censo fueron 1.000 personas. 1.000 personas censadas en algún lugar puntual de nuestra nación, cuando nosotros tenemos un censo electoral de 12 millones de personas que además está dividido por estratos. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos hacer una evaluación comprensiva, crítica, analítica de la información estadística y con base en ella poder tomar decisiones. Ahora, yo les decía que Ido Gal retoma muchos de esos aspectos descritos por Watson, descritos por Garfield, pero le agrega un elemento importante, y es que Ido Gal considera que la competencia estadística se acompaña además de elementos de carácter disposicional, que es lo que denomina como las creencias y las actitudes. Y esto es bien importante porque una de las líneas de trabajo que se ha venido explorando mucho en los últimos 20 años es lo que la literatura reconoce como el dominio afectivo en el aprendizaje de la matemática, incluyendo, por supuesto, dentro de la matemática, el razonamiento estadístico. Cuando hablo de dominio afectivo me refiero a cómo están influyendo en el aprendizaje de los conceptos matemáticos, estadísticos, variacionales, geométricos, las creencias que el estudiante tiene sobre los contenidos, el afecto que el estudiante expresa hacia esos contenidos, las aptitudes negativas o positivas del estudiante y, por supuesto, también la respuesta emotiva de ansiedad que producen los contenidos numéricos. Entonces, estos son aspectos que merecen la pena considerarse al momento de pensar en la enseñanza de la estadística. Esto, bueno, yo creo que esto lo podemos saltar. Esto resume un poco lo que nosotros hemos venido presentando sobre las habilidades de una persona estadísticamente alfabetizada. Hay algo en lo que quiero hacer énfasis, considerando que la brevedad del espacio, y es, 1, las dificultades, y 2, los retos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. Hablemos sobre las dificultades. Son muchísimas, comenzando por el hecho de que la estadística no tiene el lugar que se merece dentro de la educación formal de nuestro país, incluso a nivel internacional. Hay evidencia empírica en nuestro país que demuestra que la mayoría de los profesores que enseñan estadística no tienen las competencias para hacerlo.
estamos hablando de profesores educados como licenciados en matemáticas, ¿no? Que así como deben saber aritmética, geometría, cálculo, deben saber estadística. Sin embargo, lo que muestra la evidencia, los resultados científicos en distintas latitudes, es que los futuros profesionales de educación matemática, la competencia de más bajo desempeño es el razonamiento estadístico. Muchos incluso no tienen ni siquiera las competencias apropiadas y sin embargo aceptan, dado obviamente su necesidad de elaborar, cargos docentes en los cuales tienen que hacer la enseñanza de la estadística, así carezcan de las habilidades apropiadas para ello. Incluso dentro de las personas que están siendo formadas como futuros profesores de matemáticas, el componente de formación estadístico suele no ser fuerte, a diferencia de cómo sucede con la geometría o con el álgebra. La estadística tiene una menor carga de créditos a nivel de la formación profesional. Otros estudios han mostrado que de todos los tipos de pensamiento que forman parte de lo que conocemos como esquema de razonamiento formal, la estadística es la de menor desarrollo. Cuando hablamos de esquema de pensamiento formal, nos referimos, sí, a aquel concepto de Piaget, por el cual Piaget supuso que todos los individuos llega un momento de su vida que alcanzan una última etapa de desarrollo cognitivo, que es el de las operaciones lógico-formales, ¿no? Ese esquema de razonamiento formal, bueno, una teoría que posteriormente Piaget modifica porque él consideraba que se daba en un momento específico y unos años más tarde publica un nuevo libro donde acepta que no necesariamente se da en ese momento específico, pero no retracta la idea de que todo el mundo llega a ese nivel de razonamiento. Los estudios neopiagetanos y los estudios más actualizados pues nos han demostrado que no es cierto que todo el mundo llegue a ese nivel de operaciones. Incluso hay mucha investigación sobre el tema que demuestra que profesores de matemática no superan el nivel de razonamiento concreto y sin embargo ejercen la enseñanza de la matemática. La consecuencia de esto es que hacen una enseñanza algorítmica, mecánica, formalista, que deja de lado elementos de significación y de contextualización de los fundamentos de la matemática y de la estadística. Precisamente el semestre pasado estuve trabajando en un proyecto en el cual evaluábamos los niveles de razonamiento de los esquemas de pensamiento formal de futuros profesores de matemáticas. Y el resultado evidente es que el desempeño en estadística es bajísimo, el nivel de conocimiento en estadística es bajísimo. Incluso también desarrollaba un estudio en el cual explorábamos en futuros profesores de matemáticas cómo estaban sus competencias en materia de interpretación y de construcción de tablas estadísticas, entendiendo por tablas estadísticas las tablas de datos agrupados, las tablas de datos no agrupados y las tablas de contingencia. Estas últimas son especialmente problemáticas porque se dificulta comprender la lógica de este tipo de tablas, ¿no? Que es una lógica diferente, es una lógica que además es muy útil para poder pensar en el cálculo de asociaciones, pero que sin embargo es de poco dominio entre futuros profesores de matemática, lo cual está muy relacionado con lo que dice la literatura. Desafortunadamente, uno de los grandes tropiezos que tiene la enseñanza de la estadística es que quienes la enseñan no son competentes en la materia. Y eso en gran medida está relacionado con el desinterés histórico que ha habido en darle la posición que tiene la estadística dentro de la educación matemática. Incluso algunos lo asumen como si fuera un nivel de razonamiento distinto a la matemática, cuando en realidad forma parte de los 5 grandes pensamientos matemáticos. ¿Sí? Otro de los tropiezos, uno de los principales recursos educativos que tiene el docente es el libro. Llámese libro de texto, llámese libro virtual. Y es difícil pensar que ese material puede ser reemplazado con facilidad. Claro, existen objetos virtuales, existen diferentes tipos de herramientas, pero el libro de texto, lo muestra la literatura, es uno de esos recursos didácticos que tiene el docente que representan el puente entre el currículo hablado, el currículo escrito y el currículo que se imparte dentro del salón. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de los libros de estadísticas no existen.
sino que el componente estadístico se encuentra dentro de los libros de matemática. Es difícil encontrar un libro de estadística para la enseñanza en educación primaria, sino que regularmente es el último capítulo de unas cuantas páginas del libro de matemáticas. Y amén de eso, muchos de los libros de matemáticas, el componente estadístico es absolutamente incompleto y absolutamente impreciso. También desarrollamos un estudio en donde revisábamos los significados de las medidas de tendencia central en 5 libros populares de matemática en Colombia. Y encontrábamos una gran cantidad de errores y de dificultades relacionadas con la manera como se construyen los conceptos. En ese caso hacíamos un análisis didáctico tratando de encontrar los elementos de significado que tiene los conceptos dentro de los libros de estadística. Y ya mencionábamos que la enseñanza de la estadística está desprovista de contexto porque se enfoca en la algoritmización. ¿Cuáles son los retos entonces frente a esas dificultades? Lo primero es ser conscientes que en los últimos años ha venido aumentando la importancia que se le ha dado a la estadística dentro de la formación básica de los ciudadanos, desde la temprana edad. Algunas instituciones educativas lo han entendido de una mejor forma que otras. Hay instituciones educativas donde la enseñanza de la estadística es prácticamente una clase por cada periodo. Una clase donde les dan un tema. Bueno, ahí vamos a ver gráficos de barras. El siguiente periodo vamos a ver medidas de tendencia central. Y hay otros colegios en donde la estadística está siendo enseñada como una asignatura propiamente dicha. El problema de nuestra formación en estadística en el país es que es repetitiva, es reiterativa. En la primaria, los niños se les enseña estadística descriptiva, medidas de tendencia central, y esa misma estadística se le enseña a nuestros chicos en la escuela, en la educación media. Y esa es la misma estadística que observan los estudiantes universitarios cuando ven estadística descriptiva. Es decir, que duramos muchos años dando lo mismo, repitiendo contenidos. Sin embargo, los estudiantes siguen llegando a la universidad sin las competencias reales en el manejo del pensamiento estadístico. ¿Y la razón de esa en dónde está? Pues que se continúa con la enseñanza algorítmica. Se continúa enseñando algoritmos para analizar números y eso no es estadística. Ya hemos dicho que la estadística son datos dentro de un contexto y a partir de la evidencia que se obtiene con esos datos se toman decisiones. La estadística es una ciencia de las decisiones. ¿Qué implica esto? Pues cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que estamos utilizando dentro de nuestro proceso de formación analítico. Que los docentes entiendan que la estadística es una disciplina que pueden aplicar a cualquier situación de la vida real y de esa manera otorgarle sentido y significado a la formación que están desarrollando los niños y las niñas. Entonces, ¿cuál es la propuesta que presento en este breve espacio? 1. Enseñar la estadística basada en elementos de significado. Y 2. Enseñar la estadística empleando proyectos como estrategia de enseñanza. ¿Qué significa eso de enseñar estadística basada en elementos de significado? Los objetos estadísticos, así como cualquier objeto matemático, implican dificultades en el aprendizaje, porque se presentan unos tropiezos, y esos tropiezos tienen un carácter epistemológico, es decir, el estudiante no logra aprender el significado de los objetos estadísticos, como también puede suceder con los objetos geométricos, en fin. Fíjense, por ejemplo, en el álgebra, la gran dificultad que suele generar el cambio de registro semiótico, pasar del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial o viceversa. Es una de las grandes dificultades en el aprendizaje del álgebra. Por eso los chicos intentan resolver problemas trigonométricos y cometen errores serios producto de la dificultad del cambio de lenguaje. O por ejemplo, cuando se están resolviendo problemas de ecuaciones lineales, también es común que se presenten obstáculos epistemológicos ligados a la dificultad de pasar del registro simbólico al registro coloquial. Entonces, enseñar estadística, otorgándole significado, implica que
el estudiante tenga la capacidad de reconocer los problemas, los ejercicios, la notación científica, la simbología, y todo eso tiene una significación particular. Y cómo todos esos elementos tienen un sentido dentro de un problema específico, ¿no? Lo que Batanero denomina como los distintos tipos de elementos que ella ha expresado en sus trabajos investigativos y que posteriormente fueron retomados por Alvarado cuando habla de la importancia del lenguaje estadístico que se está utilizando, que el estudiante entienda la naturaleza de los procedimientos, la sistematicidad de esos procedimientos, que el estudiante logre comprender la utilidad de los argumentos estadísticos, en fin. Es decir, que se le pueda otorgar un significado a el objeto estadístico y no un aprendizaje mecánico del mismo. Y por último, para cerrar, el aprendizaje basado en proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, casualmente cuando leí información sobre la maestría, veía que el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas son dos de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que privilegia la maestría, lo cual yo aplaudo. En el caso de la estadística, el aprendizaje basado en proyectos implica involucrar al estudiante en resolución de problemas reales, contextualizados, que tengan significado para ellos. Aquí tengo 3 ejemplos muy puntuales. Una cosa es enseñarle a los niños y a las niñas la media, la mediana, la moda, ¿cierto? A partir de darle un montón de datos diciéndole, estas son las edades de un grupo de niños. Y esta es la fórmula y calcule la media de edad del grupo de niños, lo cual no tiene para él ningún tipo de sentido, porque no le está otorgando un significado a eso. Es decir, eso no es un dato propiamente porque está sacado del contexto. Es un montón de números que primero debe ordenar, después debe hacer la suma de la frecuencia y esa debe dividirlo entre el número total de observaciones. Eso es un proceso mecánico. Pero si nosotros buscamos estrategias y buscamos que con los niños se creen proyectos puntuales, eso puede ser mucho más enriquecedor. Por ejemplo, nosotros podemos enseñar a construir, a leer y a interpretar gráficos de barras utilizando los recibos de los servicios públicos. Entonces la profesora o el profesor le dice a los niños que traigan un recibo público de la casa, ¿cierto? Obviamente que papi y mami borren los datos personales y ese tipo de cosas. Y con base en el reporte de los consumos que aparecen allí, se le puede explicar a los niños cómo se hace la construcción de un gráfico de barras e incluso se puede abordar el concepto del promedio a partir de una situación particular, una situación real, de un dato que se encuentra en la cultura, porque decíamos al principio, la estadística está inmersa en la cultura. O podemos ser incluso, queremos enseñar otra clase de concepto como medidas de posición, percentiles, por ejemplo, o niveles de medición, nominal, ordinal, intervalo, razón, y medida de tendencia central. Entonces nosotros podemos decirle a los niños que para la próxima sesión traigan su carnet de vacunación o su carnet de crecimiento y desarrollo. Entonces, como yo soy un profesor creativo y quiero que en la clase los chicos estén activos, se estén moviendo, estén jugando, ese día me llevo una báscula. Y entonces lo que hago es que voy a poner a los chicos a que ellos mismos se pesen, hagan el registro y con base en la información del carnet de crecimiento y desarrollo, podemos construir una gráfica dividiendo los valores en percentiles, podemos calcular la media de la talla o del peso que tienen los niños versus el de las niñas, en fin. Incluso yo puedo abordar a partir del aprendizaje basado en proyectos teorías de mayor nivel de complejidad, como por ejemplo la teoría de la normalidad. Explicar el concepto de normalidad en educación primaria no es nada fácil, porque además el concepto de normalidad implica que yo le dibujo al niño la campanita y le digo al niño, este es el teorema de Gauss, y se llama teorema o campana de Gauss porque tiene forma de campana, pero esa imagen ahí en el tablero está desprovista de contexto para el niño. Puede que el niño ni siquiera vea una campana allí, ¿cierto? En alguna ocasión hacía el ejercicio con un grupo y un niño me decía, profesor, eso no es una campana, esa es la imagen del Principito. Por si recuerdan el dibujo que hace el Principito, que dice que no es un elefante, sino una serpiente que se tragó un elefante, algo así. No lo tengo claro ahora en la cabeza. Bien.
Entonces, para resolver el problema, para entender el concepto de normalidad, el docente le puede decir a los niños, bueno, vamos a hacer una actividad, nos vamos a ubicar en distintas partes del colegio y vamos a registrar el color de los ojos de las personas que pasen, solamente el color de los ojos, si son oscuros, si son grises, si son azules. Cuando los niños regresen al salón, van a identificar que la mayor parte de las personas que pudieron observar tienen ojos oscuros. Y el profesor, valiéndose de sus descripciones en el tablero, podrá decir, esos niños de ojos oscuros están ubicados aquí, en el centro de la campana. ¿Qué quiere decir eso? Que es normal tener ojos oscuros. Si usted sale a la calle, la mayor parte de las personas lo tendrán. Lo que no es normal es tener ojos claros. Ahora, no es que no sea normal, es que es un dato no normal. Y entonces allí se entra la discusión entre lo que es normal, lo que es no normal, y si el profesor es bastante creativo y logra enganchar a los niños, hasta puede introducir el concepto de anormalidad, que es una cosa distinta, que escapa a lo estadístico, pero que puede provocar que el estudiante se vea involucrado en otro tipo de discusiones que le dan sentido a los datos que está manejando, a la información que está manejando. Enseñar estadística bajo estas estrategias es completamente distinto a decirle al niño, hay un grupo de 20 niños con las siguientes edades, 8, 10, 12, 5, 4, 8, 4, calcule la media, eso no tiene sentido. Eso va justamente en contra de lo que decíamos previamente, que es enseñar estadística basado en elementos de significado. Es decir, que el estudiante le pueda otorgar significación a la información que está manejando, a los datos que está manejando, y con base en esos datos que tenga la capacidad de tomar decisiones respecto a los fenómenos que está estudiando. Entonces, lo que hemos dicho en este breve espacio es que, primero, la estadística está inmersa en toda la actividad humana. Con frecuencia no la vemos o no lo entendemos así, pero todo el tiempo estamos recibiendo información estadística en el recibo del celular, en las redes sociales que estamos consultando, cuando estamos haciendo conteo de las calorías que quemamos en el gimnasio, en los recibos de los servicios, en las noticias que estamos recibiendo, en las encuestas presidenciales, en fin. Del mismo modo, los seres humanos necesitamos un mínimo de conocimiento estadístico, porque carecer de ese mínimo de conocimiento estadístico es estar expuesto a una gran cantidad de información sobre la cual no tenemos dominio. Como hace un rato cuando decíamos que 8 de cada 10 hogares colombianos consumen tal tipo de tienda, lo cual no es cierto, sino se está ofreciendo una evidencia real. O por lo menos yo lo puedo leer y decir, bueno, yo esto no lo creo porque esta evidencia no es clara, no es cierto lo que me están diciendo. O también cuando leo la encuesta sobre quién va a ser el presidente o la intención de voto, yo puedo decir, esto no es real porque no se cumplen tales criterios o porque esta información está sesgada. También hemos dicho que existe una serie de tropiezos que afectan la posibilidad de que la estadística sea un proceso con un mejor nivel de conocimiento entre la población. Y que incluso uno de los grandes tropiezos es que los propios profesores de matemáticas tienen una baja competencia en estadística. Eso no me lo estoy inventando, eso lo muestra la investigación sobre el tema a nivel internacional y bueno, también los estudios que yo he podido desarrollar con mis colegas. Los textos de estadística como recurso didáctico también tienen muchísimas limitaciones. La manera como se construyen los conceptos en estos libros de estadística o de matemáticas con un componente de estadística, los tipos de gráficas que se utilizan, los tipos de tablas que se utilizan, tienen muchos errores y esos errores obviamente inducen a un mal aprendizaje de la estadística. Y dentro de los retos tenemos el hecho de que podamos aprender estadística o enseñar estadística mediante darle significado al proceso, y una buena estrategia para ello es utilizar el aprendizaje basado en proyectos, que el estudiante se involucre en una actividad que implique acciones tendientes a resolver un problema y que por supuesto esa actividad tenga un significado particular para el estudiante, que sea parte del contexto en el que está, que no sean datos sacados de la nada, puestos sobre un papel que no tiene ninguna clase de significado, porque así no se aprende y así no se enseña la estadística. Esto era lo que
lo que tenía para compartir con ustedes en esta tarde. Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, quedo atentos a si existe alguna clase de comentario, pregunta, duda, crítica, con todo gusto. Y de nuevo, muchas gracias a profesor Ronald, a la universidad, por la invitación. Espero haber estado a la altura. Nosotros que le agradecemos, profesor, por su excelente presentación. Sí, de hecho tenemos aquí algunas preguntas. Voy a pasar a leerlas. La primera pregunta dice: cuando usted habla de la relación de la estadística y cultura, nuestros programas o currículos en matemáticas y estadística sí responden a la multiculturalidad que se presentan en las aulas de clases. ¿Cómo integrar la estadística a la etnoeducación? Yo no escucho. Hola, hola, ¿sí me escuchan ahí? Ahora sí. Ajá. Bien, se me olvida a veces que cierro el micrófono y esto se vuelve, mejor dicho. Me pasa todo el tiempo en clases. Em, la educación es uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando en el programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad del Atlántico. Em, yo creo, tal y como lo está diciendo la persona que hace la pregunta, sin duda alguna, los currículos de matemática en nuestro país requieren un mayor énfasis en lo que tiene que ver con la multiculturalidad. Se me lengua la traba. Eh, de tal manera que, sin duda, todavía sigue siendo una deuda. Existen instituciones educativas, por lo menos acá en el Atlántico, que tienen un enfoque eh, étnico. Incluso en esas mismas instituciones, con frecuencia se observan dificultades en la manera como se estructura el currículo desde el punto de vista etnomatemático. Hay unos trabajos interesantes que han hecho algunos estudiantes de acá del programa de licenciatura en matemáticas. Eh, Creo que todavía se requiere mucho trabajo en ese tipo de procesos. Y como decía hace un momento, poder integrar eh, la enseñanza de la estadística dentro de los procesos culturales sería un éxito en el proceso formativo, en la medida que justamente la estadística lo que implica es la capacidad que nosotros tenemos de poder darle interpretación a los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro contexto particular. Porque los datos ganan significación dentro del contexto que se está analizando. Entonces, claramente existen dificultades relacionadas con la manera como nosotros tenemos construidos los currículos en nuestro país y de tal manera que existe la necesidad de que podamos hacer una mayor articulación a los aspectos culturales. Que si se puede aplicar la estadística en ese contexto etnográfico, claro, de la misma manera como se aplica el razonamiento matemático desde el punto de vista étnico, eh, así como, por ejemplo, nosotros podemos identificar los procedimientos matemáticos que están implicados en las vueltas que se le hace al sombrero volteado, por ejemplo, el razonamiento matemático que se aplica para la construcción del sombrero volteado. Hay unos trabajos interesantes acá en el Atlántico sobre los nudos que se les hacen al bollo de yuca, por ejemplo. Del mismo modo, nosotros podemos hacer adaptaciones para que el razonamiento estadístico pueda ser aplicado a el estudio etnomatemático. Bien. Tenemos acá otra pregunta. Primero lo saludan, dicen: buenas tardes, doctor. La taxonomía, solo a pesar de que fue creada en 1982, se utiliza hoy en día para mejorar el nivel de lectura. ¿Cree usted que es vigente hoy en día para promover la competencia estadística? Mira, esa es una pregunta interesante. Mm,
Todavía en la actualidad la taxonomía solo es aplicable en varios contextos y en varios escenarios. Tal y como tú lo dices, a pesar de que tiene su tiempo, eh, bueno, el hecho de que tenga su tiempo no significa que tiene que estar desfasada, ¿no? Eh, no es tan explorado, o por lo menos yo no conozco dentro de la literatura, la utilización de diferentes estrategias que empleen estrategias de lectura. Bueno, la taxonomía solo es esencialmente útil para analizar y reflexionar resultados observables de aprendizaje, ¿cierto? Cuando se tienen niveles de complejidad en donde se va aumentando, ¿no? Y es especialmente útil cuando se utilizan estudios en los cuales se, se busca, digamos, trabajar sobre niveles de comprensión, por ejemplo, cuando se trabaja en comprensión de lectura y este tipo de cosas. En la literatura no existe mucha evidencia, o por lo menos yo no conozco muchos trabajos que se enfoquen en esta naturaleza, porque la mayor parte de la investigación en educación estadística está centrada en la capacidad de otorgarle significados a algunos procesos estadísticos, la manera como se resuelven algunas actividades estadísticas, pero yo creo que puede ser útil. Incluso hace un par de semestres conversaba sobre el tema con un colega que es educador, pero no en estadística, y también explorábamos incluso la posibilidad de aplicar la teoría de la construcción de mapas conceptuales para el estudio del razonamiento estadístico. Y la razón de esto está en que la estadística tiende a enseñarse como un proceso que está desprovisto de un contexto teórico, y no necesariamente es así. Entonces, eh, al estudiante se le algoritmiza, pero se carece de la capacidad de que se pueda entender el concepto que está acompañado del algoritmo. Por eso es difícil pensar que un profesor de matemáticas, ya no de estadística, sino en general de matemáticas, aplique mapas conceptuales para enseñar fenómenos de naturaleza matemática, es decir, fenómenos que no sean pedagógicos, pues, sino meramente matemáticos. Entonces, es un tema que vale la pena explorar. Bien, tenemos otra pregunta por acá. Dice, estimado profesor, gracias por su magistral presentación. Pues estoy muy interesado en esta problemática de la alfabetización estadística. Una pregunta que hago es, en su perspectiva, los recursos tecnológicos, los digitales, por ejemplo, ¿pueden traer alguna contribución para la dicha alfabetización estadística? Bueno, gracias a ti por el comentario. Me alegra que te haya gustado. Y mira que esta es una pregunta bien interesante y gracias por hacerla. La respuesta es total y absolutamente. Y justamente el hecho de que los recursos tecnológicos de hoy día sean tan útiles para la enseñanza y para el aprendizaje de la estadística es uno de los elementos que sirve para justamente demostrar que esa enseñanza basada en el algoritmo está mandada a recoger. Y la razón de eso es una, sencilla, elemental. Ya el estudiante no necesita conocer el algoritmo para aplicar estadística. Hoy día nosotros podemos hacer análisis estadísticos a partir de software. Y los software hacen todo. ¿Qué necesitamos? No necesitamos conocer el algoritmo. Lo que necesitamos es conocer el procedimiento. Pues claramente yo no estoy diciendo que al estudiante no le vas a mostrar el algoritmo. Pongamos, si yo quiero que mi estudiante entienda cómo calcular una asociación entre variables categóricas, pues yo le tengo que enseñar qué es el chi cuadrado, cuál es su estructura, ¿verdad? Y por qué lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Eh, a lo que me refiero es que ya no es trascendental que el estudiante tenga el dominio del algoritmo, sino la comprensión de su significación. Y estos elementos tecnológicos es lo que hacen hoy día, ¿no? Anteriormente nos durábamos una hora calculando el chi cuadrado y ahora un software lo hace en 0.5 segundos. Lo importante está en que el estudiante pueda entender el significado de las casillas, de las frecuencias observadas y las esperadas, y el concepto de significancia, por ejemplo, de p-valor, por ejemplo, entre otros, por poner ese ejemplo.
Entonces, claramente, los recursos tecnológicos que tenemos hoy día son sustanciales. Además, esos recursos tecnológicos que tenemos hoy permite que podamos enseñar estadística de una manera distinta, sobre todo porque hoy día tenemos estudiantes que son amantes de la tecnología y de las redes sociales y conocen problemas y fenómenos que se dan en todo el mundo gracias a que lo ven en las redes sociales. A nosotros nos enseñaron estadística diciendo que Juan tiene tantos perros y esa clase de educación que nos dieron, ¿cierto? Hoy día los chicos de hoy pueden aprender estadística identificando los patrones que tienen las personas en redes sociales, por ejemplo. Pueden aplicar algoritmos para incluso hacer análisis de sentimientos a través de redes sociales. Entonces, qué bueno sería poder utilizar esa clase de recursos estadísticos que ayudan además a que el estudiante tenga la capacidad de manipular grandes volúmenes de datos. A nosotros nos daban a lo mucho 30 datos y a partir de los 30 datos teníamos que calcular los estadísticos que se nos pedían. Hoy día los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a descargar bases de datos gratuitas con miles de datos y a partir de esa información hacer análisis mucho más sofisticados y que tienen más sentido para el estudiante. Fíjense también, por ejemplo, cómo con frecuencia nos hemos estancado en los conceptos que les damos a los estudiantes. Yo tengo estudiantes en posgrado que creen que el p-valor lo dice todo, ¿no? Y entonces llegan y hacen la presentación de sus avances de tesis y uno les dice, bueno, está bien, estás basándote en la significancia, pero ¿y el tamaño del efecto? Y entonces quedan como, no tengo ni idea de lo que usted me está diciendo, justamente porque nos estancamos en formas puntuales de conocimiento y eso limita la posibilidad de que nosotros vayamos explorando nuevas opciones. ¿Elementos tecnológicos para la enseñanza de la estadística? Sí, rotundamente sí. Y hay instrumentos gratuitos. No podemos tener acceso a SPSS, por supuesto, ¿no? La versión más barata cuesta $30,000, pero podemos descargar PSPP, que es la versión gratuita para estudiantes. O podemos descargar Jamovi, por ejemplo, que es un software gratuito y sencillo, y qué chévere que los estudiantes además aprendan a manipular este tipo de herramientas. Bien, tenemos otra pregunta por acá. En este instante, mi reto es cómo abordar la enseñanza de la estadística y la probabilidad de manera conjunta para no quedarnos en la estadística descriptiva. Claro, eso es bien importante. Y bien importante que lo diga la persona que hace la pregunta, porque era una de las cosas a las que yo me refería en mi presentación. Yo tengo estudiantes, o yo conozco personas que están en grado 11, que están viendo la estadística que está viendo mi hija en quinto de primaria. Incluso mi hija está en quinto de primaria y un día conversaba con la persona encargada porque le decía, aquí se están repitiendo conceptos que ya tiene dominio desde tercero de primaria. Y ese es el problema de la educación estadística en Colombia, que repetimos y repetimos los contenidos y nunca superamos lo meramente descriptivo. Ahora, los derechos básicos de aprendizaje tampoco ayudan mucho, ¿no? Porque llegan a hablar de algún tipo de razonamiento, pero hasta la teoría más básica de probabilidades. Sin embargo, no existe la posibilidad de que dentro de la educación básica o media se logre llegar a un nivel de razonamiento más avanzado. Yo creería que no hay que tenerle miedo a eso. Yo creería que existe la posibilidad de que, por lo menos en la media académica, a los estudiantes se les pueda enseñar razonamiento estocástico. No solamente quedarse con lo descriptivo, sino poder manejar probabilidad, aleatoriedad. Creo que eso está muy de la mano con la posibilidad de que desde la escuela se fomente el espíritu investigativo de los estudiantes. Una gran estrategia que puede ayudar a integrar la educación estadística junto con las demás áreas del conocimiento es justamente la construcción de semilleros de investigación desde la escuela, crear problemas puntuales con los estudiantes y a partir de esos problemas formular estrategias de resolución o por lo menos de toma de decisiones.
y conducir a los estudiantes a que puedan desarrollar ese razonamiento probabilístico. Eso es bien importante porque además una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro contexto colombiano es que tenemos una muy mala enseñanza de la ciencia. Y eso en gran parte es porque nosotros enseñamos la ciencia de manera fragmentada. El profesor que enseña naturales enseña ciencia, pero el que enseña sociales también, y el que enseña matemáticas también. Y el problema es que el profesor de ciencias naturales en ningún momento involucra su estudio con la estadística, por ejemplo. Y a partir del aprendizaje basado en proyectos, pudiéramos lograr eso. Acá tengo un invitado especial que quiere ser parte de... Definitivamente. Le voy a hacer esta última pregunta entonces al invitado especial. Dice acá, entonces, ¿en qué momento se debe enseñar a los niños, y ahí está el invitado, los algoritmos de cálculo? Por ejemplo, la media aritmética. Bueno, el asunto es que, recuerden que yo les decía, no se trata de quitar el algoritmo, ¿bien? El estudiante lo debe comprender, el estudiante lo debe ver, lo que pasa es que lo debe comprender. Les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo al profesor Contreras, esto se lo digo a todos mis estudiantes, todos los estudiantes que hayan pasado conmigo por un salón de clases conocen la historia del profesor Contreras. El profesor Contreras era mi profesor de matemática en el bachillerato. Este profesor me enseñó que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. A al cuadrado igual b al cuadrado más c al cuadrado, ¿cierto? Jamás se me va a olvidar, lo aprendí a los 13 años. Lo que pasa es que ese algoritmo y ese teorema no sirve para nada si yo no le tengo un contexto. Entonces, el problema no es la enseñanza del algoritmo, ¿de acuerdo? Ese teorema de Pitágoras a mí nunca me ha servido para hacer un sancocho, por ejemplo. No me ha quedado rico el primer bistec a punta del teorema de Pitágoras. Lo que quiero decir es que si yo no le otorgo significación, no tiene sentido el aprendizaje del objeto estadístico. Entonces, yo puedo, por supuesto, enseñar a los estudiantes la fórmula, y es necesario que ellos vean la fórmula, ¿cierto? Porque deben conocer el procedimiento, pero lo más importante es que le otorguen sentido al proceso, que puedan entender la naturaleza del proceso y la utilidad que tiene ese resultado que se está obteniendo. Ahora, ahí es de cuidado saber la fórmula que voy a utilizar, porque no todos los textos tienen el mismo algoritmo, ¿cierto? Entonces, también eso implica un juicio crítico por parte del docente, poder escoger apropiadamente cuál es el libro propicio para eso. Entiendo que con frecuencia en los colegios nos dicen, este es el texto guía, pero también el profesor es autónomo en su enseñanza y pudiera decir, bien, yo voy a aprovechar de este texto algunas cosas y de otras no. Respecto a este tema de los algoritmos en los textos, nosotros hacíamos un estudio el semestre pasado en el cual estábamos evaluando las características de significado de las fórmulas, pero también las gráficas, las tablas que hay en los textos de matemáticas. Y nosotros veíamos cómo se abusa de ciertos procesos, como por ejemplo la repetición continua de un tipo de fórmulas o de algoritmos, dejando de lado otros que también son importantes, o incluso el tipo de tarea. Y esto es importante para la pregunta que hace el profesor o la profesora, ¿no? ¿Cuándo le enseño los algoritmos? Es importante el tipo de tarea que se está asignando para el aprendizaje del concepto, del algoritmo, de la notación científica, de cualquiera sea el objeto matemático del que se esté tratando. La mayoría de los libros de matemáticas, por ejemplo, para enseñar conceptos como la media aritmética, ¿cierto? La media de tendencia central, suelen utilizar como recurso las gráficas, pero las gráficas las utilizan esencialmente como tareas de ejemplificación. ¿Qué es una tarea de ejemplificación? Pues es aquella en la cual el texto simplemente está dando un ejemplo. Y esas tareas de ejemplificación abundan, mientras que las tareas de resolución suelen ser inferiores. Ahora, hay tareas que son muy simples y que hacen que el proceso sea demasiado mecánico. Por poner un ejemplo, una cosa es decirle al estudiante que
a partir de los datos crea una gráfica, ¿cierto? Y otra cosa es decir al estudiante, a partir de la gráfica, crea una tabla. O a partir de esta tabla, crea una gráfica. Es decir, lo que llamamos tarea de traducción, pasar de un registro a otro. Eso implica una mayor elaboración por parte del estudiante y además implica no solamente, uno, competencia de comprensión, el estudiante comprende los datos, sino además competencia de construcción. El estudiante construye un objeto estadístico a partir de la información. Entonces, claro que hay que enseñar el algoritmo, pero es importante, más que el algoritmo, darle sentido y además saber utilizar las tareas puntuales en las cuales estas pueden ser útiles. Muchas gracias, profesor José Ávila. No tenemos más preguntas, tenemos una petición. Nos dicen que si usted puede, por favor, compartir la presentación. Claro, bien. Con todo gusto. Bueno, entonces, de parte de Unicinú queremos darle las gracias por su excelente presentación. Esperemos que haya encuentros próximos con usted nuevamente. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Aprovecho también para agradecerles a los telespectadores, recordarles que por favor se anoten en la lista de asistencia para que se les pueda generar el certificado. Y también que se inscriban al canal de Unicinú Virtual, pues para que estén atentos a los próximos seminarios. Muchas gracias. El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado enormes desafíos para la humanidad y en particular para el sistema educativo. Todos estos avances y cambios implicarán que el papel del educador dentro del aula de clase tiene que cambiar completamente. El maestro debe pasar del tradicional dictador de clases a ser un propiciador del desarrollo integral del estudiante. El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado enormes desafíos para la humanidad y en particular para el sistema educativo. Todos estos avances y cambios implicarán que el papel del educador dentro del aula de clase tiene que cambiar completamente. El maestro debe pasar del tradicional dictador de clases a ser un propiciador del desarrollo integral del estudiante. Y como dijo nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, necesitamos una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos. En el programa de Maestría en Educación Matemática de la Universidad del SINU, acreditada en alta calidad, tendrás la posibilidad de fortalecer tu formación en los quehaceres específicos didácticos y pedagógicos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, apoyadas en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, viviendo al ritmo de los tiempos que reclaman dicha transformación. La maestría cuenta con un cuerpo docente altamente cualificado. Entre estos, doctores en matemáticas, doctores en educación y doctores en disciplinas transversales a las matemáticas. Este equipo de docentes se encuentra a la vanguardia mundial en investigación, como se corrobora en el gran número de publicaciones con impacto que producen sus grupos de investigación. Conviértete en un profesional más cualificado, mejor perfilado y actualizado, que diseña estrategias y técnicas innovadoras en el aula de clases, orientadas a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas y asumir un rol protagónico en su propia carrera docente. Crecerás profesionalmente y serás más competitivo, nuestra promesa de valor. La maestría proporciona el uso pedagógico de la investigación en el aula de clases, fortaleciendo el aprendizaje por investigación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, el seminario de investigación, entre otras metodologías. Lo anterior supone el uso de métodos pedagógicos que formen futuros profesionales que dominen los principios fundamentales de la educación según la UNESCO, desde el aprender a desaprender que exige las nuevas realidades y el cambio continuo. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás, aprender a ser. La maestría en educación matemática tiene una duración de 2 años. La modalidad es presencial,
con encuentros quincenales, con horarios altamente flexibles. Te invitamos a realizar tu inscripción mediante la página web oficial. Llama al teléfono 781-1717 o comunícate a través del correo institucional admisiones@unicinu.edu.co de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainú. Para más información, accede a la página de la Universidad del Sinú, dé clic en Oferta Académica, Facultad de Ciencias e Ingenierías, Posgrados, Maestría en Educación Matemática.